Así que buenos días a todos y gracias por asistir a este cuarto webinar de los 5 que teníamos programado de la mano de Nutanix para hablar de la simplificación de la cartera de productos y de la simplificación del licenciamiento que había anunciado Nutanix, como he ido comentando a lo largo de las anteriores charlas en el mes de febrero. Hoy nos centraremos con ayuda de Jesús Aguado, que es Systems Engineer para Nutanix Iberia. Hoy pondremos el foco en ver cómo Nutanix nos puede ayudar a simplificar la gestión de las bases de datos, y este será el objetivo de hoy. Como había comentado al principio de las anteriores sesiones, en el mes de febrero Nutanix anunció una simplificación de la cartera de productos y, acompañando esa simplificación de la cartera de productos, también anunció una simplificación del licenciamiento, ¿no? Hemos ido cubriendo hasta ahora pues 4, hoy haremos la cuarta, de las 5 nuevos empaquetamientos o paquetizaciones de productos, y habíamos visto hasta ahora pues la parte de infraestructura, como Nutanix había simplificado la parte de infraestructura, como Nutanix había simplificado la parte de la gestión multicloud, como Nutanix había simplificado la parte del almacenamiento, y hoy veremos con Jesús pues cómo Nutanix simplifica pues la gestión de múltiples bases de datos, qué soluciones aporta para la gestión de múltiples bases de datos. En cuanto a la metodología propiamente dicha de la sesión, pues mantendremos lo que hemos hecho hasta ahora, igual que en las sesiones anteriores. El objetivo inicial es que esta charla dure aproximadamente unos 45 minutos, durante las cuales mantendremos los micros cerrados. Pero si tenéis cualquier pregunta sobre la marcha, pues a través del botón que tenéis abajo en el Zoom de Questions and Answers, o del propio chat, si lo preferís, pues podéis ir lanzándonos las preguntas a medida que os surjan. Y si no, pues al final de la sesión habilitaremos los micros. Por favor, levantad la mano para habilitar el micro a la persona que quiera hacer una pregunta, y abriremos los micros para que podáis hacer estas preguntas de manera más dinámica y más fluida. Así que, sin más dilación, Jesús, pues todo tuyo, cuando quieras. Pues muchas gracias, Javier, y bueno, vamos a comenzar. Voy a comenzar con una pequeña presentación en la cual pues podamos determinar esa simplificación del modelo de licenciamiento, y en la cual enfatizar en todo lo que es el Nutanix Database Services, que ya lo habéis visto de forma de refilón en las sesiones previas, pero que es el objetivo de la sesión que tenemos hoy. Dentro de lo que es el servicio de Nutanix Database Services, podemos hablar de que vamos a continuar desde el punto de vista de lo que es Nutanix con los factores principales y lo que siempre ha ofertado Nutanix desde sus inicios, que es la simplicidad, la centricidad, la parte de lo que es la resiliencia y todo lo que es permitir al cliente poder tener la elección de poder utilizar cualquier tecnología que se acomode mejor a sus necesidades. Esto para nosotros es súper importante, porque cuando estamos hablando de comenzar con un servicio de Database as a Service, pues lógicamente estamos hablando de una complejidad sin igual, y lógicamente cuando a una organización se le pregunta cuánto tiempo tarda en hacer un deploy de una base de datos, un Oracle RAC o un Postgres o un SAP HANA, pues lógicamente muchos se llevan las manos a la cabeza porque ese servicio no es fácil de realizarlo de una forma sencilla. Y desde Nutanix lo que hacemos es precisamente mantener lo que es la coherencia en nuestro mensaje desde lo que son los orígenes de Nutanix, ¿no? Y es que todo sea lo más sencillo posible. No podemos estar perdiendo el tiempo en gestionar infraestructuras, y lo que tenemos que hacer es dedicarnos a nuestras aplicaciones críticas, y que realmente el cliente vea a día de hoy como todo lo que es el hardware, lo que son los hipervisores, como un commodity, y que lo pueda explotar de una forma súper sencilla. Por supuesto, esto sin preocuparse de lo que son los temas de rendimiento, ¿no? Mucha gente dice, Nutanix en entornos de base de datos, pero ¿qué estamos diciendo, no? Pero ¿cómo es esto posible, no? Un Oracle RAC compitiendo con un Exadata o un SAP HANA de alto rendimiento que necesita mi solución. Pues lógicamente veremos que para nosotros esto es sencillo. O sea, realmente lo que nosotros, los arquitectos de sistemas, lo que vamos a hacer es dimensionar la tecnología que tenemos hoy día y la que tengamos mañana,
y vamos a explotar al máximo esas tecnologías. Nos va a dar lo mismo que tengamos redes de 100 gigabits Ethernet con RDMA, que tengamos la última arquitectura de Intel, Ice Lake, pues realmente lo que vamos a explotar y maximizar son todas esas tecnologías, discos Optane, discos NVMe, que realmente nos van a hacer que, basándonos en la misma sencillez y simplicidad que tenemos en otros entornos, vamos a ser capaces de dar el rendimiento que el cliente necesita. Eso es una realidad que somos capaces de hacer y por la cual Nutanix está, al tratarse de una compañía de software, para nosotros es muy sencillo, es reescribir el código para maximizar la ejecución de los discos Optane, lo que es la physical memory, o sea, todas esas nuevas tecnologías que se están apareciendo día a día. Para nosotros es simplemente aplicarlo en el código y maximizar el rendimiento de toda la capa de aplicaciones que tengamos por encima. Todo ello sin perder y garantizar la resiliencia que necesitan los clientes. Los clientes necesitan garantizar tener soluciones de disaster recovery, pero que sean sencillas, o sea que con un simple clic de ratón automáticamente podamos hacer un disaster recovery, desplegar base de datos en múltiples sites, incluido la cloud, y que realmente ante un desastre podamos tener esa solución completamente resiliente y garantizando los datos que tiene el cliente. Y como no puede ser de otra manera, permitir siempre al cliente que elija. O sea, nosotros, Nutanix no es una solución cautiva, no hacemos que los clientes tengan que depender de nosotros. Somos una plataforma de software completamente abierta que lo que va a simplificar es la forma de poder trabajar tanto en la parte on-prem como en la parte de nube pública y con los diferentes service providers que pueda haber en el mercado. Nosotros le permitimos al cliente que elija el mejor hipervisor que desee, permitimos elegir el hardware, la cloud, con lo cual realmente para nosotros lo que queremos es que el cliente esté satisfecho. Es nuestro leitmotiv de la compañía y que realmente podamos ofertar una solución que satisfaga las necesidades del cliente. Todo eso sin olvidarnos de la complejidad que tienen estas soluciones, porque estamos hablando, si habéis atendido a las sesiones previas, pues realmente Nutanix lo que va a hacer es ser capaz de soportar diferentes cargas de trabajo. Todo el mundo pensará, bueno, pues que no puedo pensar que una solución para una oficina remota puede ser exactamente igual que para una base de datos SAP HANA o para un Oracle RAC. En su filosofía y en su concepto sí es el mismo. O sea que nosotros realmente lo que tenemos es nuestro Acropolis Operating System, que es el que va a dar la robustez a nuestro sistema y que además va arropado con nuestro hipervisor, si el cliente lo desea. Y lo que realmente nos va a permitir es amoldarnos a las diferentes cargas de trabajo, por muy complejas que éstas sean, de una manera súper sencilla, ¿vale? Lo que sí que nos va a permitir a nosotros los arquitectos es que hagamos las arquitecturas adecuadas para que se puedan ejecutar esas cargas de trabajo de una forma óptima y con el mejor rendimiento o el rendimiento que necesite el cliente. Por supuesto, lo que queremos es un repositorio de almacenamiento, pues haremos una arquitectura con servidores que vayan orientados a tener un máximo almacenamiento. Si lo que quiero es un rabioso online con un rendimiento altísimo, pues haré arquitecturas que tengan discos Optane, discos NVMe, redes de baja latencia y, lógicamente, eso es parte de nuestro trabajo, de nuestra arquitectura, para poder satisfacer las necesidades que tenga el cliente. Pero al final lo que estamos buscando es una solución que sea completamente invisible para el cliente. Nosotros lo que buscamos es que lo que estamos proporcionando al cliente sea la base de su tecnología, pero que realmente lo que se tenga que preocupar el cliente son por las aplicaciones y por los datos. Todo esto que estamos comentando no es una novedad. Lo que hemos hecho en estos días y lo que estamos anunciando precisamente en esta sesión es un repaquete de todo lo que son las soluciones para que el cliente lo consuma de una manera mucho más efectiva y mucho más simple, que no estemos hablando de features específicas de cada producto, pues te pongo cuarto y mitad de microsegmentación, te pongo un poco de no sé qué, pues realmente lo que hacemos es simplificar el modelo de licenciamiento y, como habéis visto en otras sesiones, pues realmente tenemos paquetes que van orientados a maximizar y a simplificar el entendimiento del cliente. O sea, que realmente sea capaz de identificarnos, oye, necesito levantar servicios de almacenamiento, pues lógicamente su nombre, como indica, pues Unified Storage, me da igual que sea bloque, me da igual que sea files, me da igual que sea object, o sea que vamos adecuando los paquetes a las necesidades que pueda tener el cliente,
y adecuándonos a las cargas de trabajo, aun por muy complejas que sean para el cliente, ¿no? Y con independencia de la nube que pueda tener el cliente. Esta simplificación en la parte de paquete, hoy nos toca hablar de todo lo que es la parte del servicio de Database as a Service. O sea, que nos vamos a focalizar en este servicio, que desde el punto de vista del licenciamiento es muy sencillo, pero desde el punto de vista de potencia y solución es muy potente y muy atractivo para los clientes finales y y para todos los partners que estáis aquí presentes. ¿Por qué? Porque es un servicio que prácticamente no tiene competencia en el mercado, como veremos ahora, pues yo os explicaré por qué no tiene una competencia igual, porque nadie es capaz de hacer ni de proporcionar las tecnologías la tecnología que somos capaces de proveer. Desde el punto de vista del licenciamiento, sencillez al máximo. O sea que estamos hablando de licencias de suscripción. Nosotros somos partidarios de que el cliente lo pruebe, que empiece con una suscripción de unos años pequeños y que a partir de ahí que siga pagando en función de que realmente explote ahí y maximice la inversión que está realizando. Si pensamos en clientes que han hecho inversiones grandes, pues lógicamente esto suele ser un problema, ¿no? Oye, tengo que dimensionar un servicio de base de datos para dar soporte a 10 millones de transacciones. Dimensionas ese servicio para dar 10 millones de transacciones y luego por cambios en la organización se da uno o dos, o solamente necesitas 1 o 2 millones de transacciones. Y has hecho una inversión rabiosa en hardware, software y tecnología. Para eso, para nosotros, lo que realmente nos permite nuestra arquitectura WebScale es comenzar con un poco y hacerlo crecer. Puede empezar con un clúster pequeño y adecuado a los requerimientos que tenga el cliente y hacerlo crecer en función de las necesidades, ¿no? Entonces, quiero centralizar, voy a reorganizar todos mis servicios de base de datos de Oracle y los quiero consolidar sobre arquitectura Intel. Esto no lo vas a hacer en 2 días, ¿no? No vas a comprar cientos de servidores para poder consolidar este servicio o estos servicios de base de datos. Pues puedes empezar con pequeños clústeres e ir haciéndolos crecer y acomodando, por supuesto, también el licenciamiento, no solamente el hardware. Empiezo con una serie de servidores, les pongo licenciamiento y lo voy haciendo crecer en función de las necesidades. Esto le da al cliente un flujo de caja muy interesante porque realmente sigue manteniendo el servicio y puede mantener las inversiones adecuadas en el tiempo para poder invertir en otras áreas de innovación que pueda necesitar, ¿vale? Dentro de lo que es la solución y las características, esta slide la pongo simplemente para recordar todo lo que es ese paquete nuevo de licenciamiento que hemos visto, pero no es el objetivo de esta sesión de hoy, porque podríamos hablar de otros servicios que realmente no quiero focalizar. Me quiero focalizar básicamente en el servicio de Database as a Service, haceros una breve introducción de lo que es ese servicio y enseñaros la potencia con una demo sencilla de qué seríamos capaces de hacer en un entorno de estas características de entorno de base de datos. Dentro de lo que es el servicio de Nutanix Database Services, realmente lo que estamos viendo, lo que le estamos proponiendo al cliente es una solución realmente basada en un servicio. O sea, que el cliente tenga la capacidad de desplegar un servicio de base de datos con independencia del engine de base de datos que quiera utilizar. O sea, que tengamos la potencia de en una misma consola, en una misma solución, ser capaz de desplegar, de provisionar una base de datos Oracle, un SQL Server, un MySQL, un Postgres, MariaDB, un SAP HANA, un MongoDB. O sea, que realmente tengamos esa capacidad de simplemente desde una consola centralizada, explotando todo lo que son todos los servicios de Nutanix, de maximizar ese servicio de base de datos. Ese provisionamiento ya de por sí tiene un interés diferencial en los clientes y principalmente por temas de compliance. Si uno vamos hoy día a cualquier cliente, y si es un cliente grande más, nos vamos a encontrar con una diversidad de hardware de diferentes fabricantes, con diferentes arquitecturas, RIS, Spark, Intel, Power. Nos vamos a encontrar con una diversidad de base de datos inmensa, con una diversidad de versionado de base de datos, de Oracle. Pues ¿cuántas versiones tengo de Oracle? Pues 12, 19, con parche tal, con parche cual. O sea, vamos a tener cientos de instancias de base de datos, cada una de su padre y de su madre, que son bastante difíciles de controlar desde el punto de vista de los usuarios.
de los administradores de base de datos. Y esto suele ser un problema real de compliance y de seguridad, porque no solamente estamos hablando de todos los parcheados que necesitan esos sistemas operativos, que necesitan esas bases de datos y que necesita todo el hardware que tenemos por debajo. O sea que realmente tenemos muchos puntos flacos en los cuales no podemos ser atacados o podemos estar comprometidos. Pues simplemente con este provisioning de base de datos lo que estamos haciendo es ofreciendo un servicio segurizado al cliente. Estamos haciendo que única y exclusivamente dentro de una organización solamente se desplieguen las bases de datos que estén autorizadas y que estén certificadas por el Departamento de Seguridad y el Departamento de Base de Datos. Oye, la base de datos estándar de Oracle en un cliente es la 19C con un parche de noviembre de este año. Pues eso es lo que hay que hacer. Cuando hay un agujero de seguridad se parchea esa imagen y además se parchea en caliente. O sea que, oye, tengo que aplicar este parche a todas las instancias de base de datos. Tengo 200 bases de datos, lo puedo hacer en caliente, lo hago en caliente. O sea que me permita realmente tener una solución que no solamente haga el provisioning, sino que además pueda hacer el parcheado de esas bases de datos, ¿no? Dentro de lo que es la solución también, pues ofrecer servicios de database, de copy data management, o sea que tengamos la solución de poder hacer clonados de esa base de datos, que podamos hacer backup de esa base de datos y que pueda poner de una forma sencilla todo eso a disposición de los DBAs para poder maximizar y rentabilizar las inversiones que estamos haciendo, ¿vale? Y todo esto, lógicamente, ofreciendo soluciones completamente integradas con todo lo que es la solución de Nutanix, ¿no? Tener posibilidad de ofrecer un servicio de Business Continuity, de Disaster Recovery, con independencia si lo estamos haciendo en la cloud o lo estamos haciendo en on-prem, ¿no? O sea, que podamos tener una solución completamente identificada y sencilla que realmente me haga preocuparme única y exclusivamente por la base de datos y por la seguridad de la base de datos, no por las infraestructuras que podemos hacer, ¿no? Para ello, pues, lógicamente, servicios que no tienen igual en el mercado, como es la parte de un one-click provisioning, todo lo que es la copia de base de datos, el parcheado, migración y replicación de base de datos. Todos estos servicios, que parecen tan sencillos contándolos desde el punto de vista de lo que es una solución y una slide de PowerPoint, pues lógicamente parece que es muchos nos dicen que es ciencia ficción, ¿no? Realmente cuando vemos este tipo de soluciones. Pero en cuestión de minutos, yo creo que lo vamos a enseñar para que realmente podáis comprobar que realmente somos capaces de hacer y de gestionar de una forma eficiente lo que es un servicio de base de datos y acortar lo que es el servicio para muchos clientes, ¿no? Muchos clientes que realmente necesitan hacer innovación, necesitan desplegar de forma inmediata base de datos o que necesitan gestionar de forma eficiente todo lo que son los datos existentes en las bases de datos actuales y es bastante complejo o bastante manual y tedioso hacer este tipo de soluciones. Pero con Nutanix veremos que en cuestión de unos minutos es fácil de gestionar. Dentro de lo que es Nutanix, y como no podía ser de otra manera, hablando del servicio de lo que es el licenciamiento, el licenciamiento de este tipo de soluciones es muy sencillo, es simplemente por core. O sea que el cliente, si tiene 100 cores, va a utilizar 100 cores para la base de datos, simplemente va a tener que pagar por esos 100 cores de la base de datos. Si tiene una infraestructura que tiene 1000 cores, no va a tener que pagar por los 1000 cores, única y exclusivamente va a estar completamente alineado con las necesidades reales que el cliente tenga, ¿vale? Aparte, si es un clúster que esté completamente dedicado al mundo de base de datos, pues podremos poner otros servicios. Y si es una solución pues que necesita ser multitareas o multi aplicaciones, pues lógicamente podemos tener base de datos de Postgres, podemos tener base de datos de SQL, podemos tener diferentes tipos de base de datos en el mismo entorno y tener otro tipo de licenciamientos adecuados a las necesidades que tengamos. Pero en el caso de base de datos es bastante sencillo y simplemente va alineado a nivel de cores, ¿no? Desde el punto de vista de Nutanix, hoy día cualquiera de las sesiones que hayáis atendido o cualquiera de nuestras tecnologías están disponibles
para ser probados por vosotros y por los propios clientes, ¿sí? Tenemos dentro de la página web de Nutanix, veréis una opción que es Test Drive, y a partir de ahí te puede enseñar y te permite utilizar diferentes casos de uso acorde a las necesidades que podáis tener y que quiera probar el cliente. O sea que realmente es muy potente la solución desde el punto de vista para ser probada directamente sin necesidad de tener que llamar a nadie. Oye, quiero probar ahora mismo lo que es Nutanix, me voy a la página web de Nutanix, nutanix.com, nutanix.com/es en el caso de que si lo quiero tener en castellano, y Test Drive. Y ahí, a partir de ahí, vamos a tener la capacidad de probar las diferentes opciones. Pues quiero hacer pruebas de backup o de inteligencia artificial o de business continuity. Pues realmente me va a levantar un entorno completamente dedicado para mí, donde voy a poder ver todas estas funcionalidades. Por la parte de la base de datos, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Pues lo que os voy a enseñar yo ahora, provisionar una base de datos, gestionarlo. Simplemente poner vuestro correo electrónico, recibís en cuestión de minutos una infraestructura completamente dedicada para vuestro entorno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Si queréis, que para no dejarlas todas para luego. Por ahora, Jesús, no hay nada. Nadie ha preguntado nada. No te Perfecto. preocupes, si hubiera cualquier cosa ya te interrumpiría yo, Jesús. No te preocupes. Gracias. También está Son ahí escuchando, o sea que también puede responder. Lo agradezco. Sí. Bueno, pues vamos a ver esta magia, ¿no? Y que realmente que estamos comentando, vamos a verla en funcionamiento y que veáis que realmente esto es súper sencillo. O sea, que realmente podemos gestionar diferentes engines de base de datos con una misma herramienta y que nos permita gestionarla de una forma súper sencilla, ¿vale? Estoy encontrando un entorno de demo, pero un entorno de demo un poco complicado. Un poco complicado porque aquí estamos hablando de tener diferentes instancias de base de datos y esto no está en un único servidor, esto está distribuido sobre múltiples servidores. Aquí podemos ver instancias de Oracle, de Postgres, de SQL, de Mongo y todo ello está gestionado por la misma herramienta de gestión absolutamente para todo el entorno, ¿vale? Es una cosa de las robustas y potentes que tiene la tecnología, pues que realmente desde aquí el cliente va a poder hacer el provisioning, va a poder ver las versiones que tiene, va a poder ver los parches que tiene, va a poder gestionar todo el entorno de una forma sencilla. Y aunque esto sea realmente complicado, en este caso estamos hablando de decenas de clúster que están en AWS, que están en Azure, que están en on-prem y que realmente pues que con diferentes tipos de hipervisor, en este caso la mayoría tienen HV, pero hay alguno que tiene SX, nosotros damos libertad al cliente que lo monte donde desee, pero que realmente tengamos la capacidad pues para si quiero desplegar una base de datos en multicloud, pues poder hacerlo y poder gestionarlo de una forma súper sencilla, gestionándolo con toda la potencia de lo que es el RBAC, ¿no? El control de acceso, pues tener diferentes perfiles que los usuarios puedan gestionar. Pues oye, tú solo vas a poder gestionar este clúster, tú solamente vas a poder gestionar esta base de datos y realmente vas a gestionar todo el entorno, ¿no? Redes, todo lo que es la parte de redes, que quizás sea la más compleja de todas, ¿no? Para tener segmentado, que no tengamos completamente aislados diferentes tipos de configuraciones, las de Postgres, de las de SQL, lógicamente nos van a requerir lo que es una parte de sensibilidad a la hora de configurar todo lo que es la parte de redes, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es esa seguridad, ¿no? Ese compliance que estábamos hablando, pues tener la capacidad de tener diferentes perfiles. Esos perfiles pueden ser de software, van a ser de computación, van a ser de red, van a ser de parámetros de la base de datos, pero para mí quizá el más importante es el perfil de software, ¿no? Porque aquí tengo diferentes tipos de base de datos que podría provisionar en cuestión de minutos, de los que estoy haciendo la demo, pero puedo entrar en cualquiera de ellos, puedo entrar en el de Oracle 19c, por ejemplo, y aquí pues en este perfil tengo 3 versiones que están publicados y que puedo desplegar en cualquier momento, la versión 1, la versión 2 o la versión 3. Realmente aquí sé quién está utilizando cada uno de estos perfiles y podría, pues oye, todos están utilizando el perfil de abril del 2019.
Pero aquí lo importante es que todo esto está securizado, ¿no? En el sistema operativo veo que esto es un Oracle Linux Server con una versión determinada y que tiene el nivel de seguridad de Stickler versión 1.7. Si me voy a la base de datos, pues veo también además todos los paquetes de base de datos y el nivel de parche que tiene esta base de datos. Si voy a una arquitectura grid, a ver la arquitectura grid, exactamente igual, ¿vale? Y además sé que lo están utilizando cinco servidores en este momento. Esto es muy importante desde el punto de vista de seguridad. O sea que realmente puedo saber todos los paquetes del sistema operativo desde base de datos y controlar perfectamente, tengo controlado perfectamente qué es lo que tengo en cada uno de estos entornos, ¿no? Hay 9 clústeres que tienen desplegado Oracle, pero si quisiera hacer, oye, quiero ver estos 5 que tienen la versión primera. Pues mira, aquí tengo un servidor que quiero gestionar. Me voy a ese servidor, veo la arquitectura de ese Oracle RAS que tiene. Se trata de un servidor que está en producción y que está funcionando online. Y aquí me está diciendo que hay una actualización disponible. La versión actual es la de abril y tengo una versión más actualizada que podría aplicar en cualquier momento. ¿Que quiero hacer un update? Pues ahora le digo que es un update. Además le voy a decir que me lo haga en modo rolling, que no va a haber una pérdida de servicio porque es un Oracle RAC, automáticamente se va a ir actualizando poco a poco. Y que pues quiero actualizar a la última versión, ¿vale? Y quiero que esta actualización de base de datos me la haga ahora, en vivo y en directo. Directamente le digo que me actualice esta base de datos. Y acabo de submitir una actualización de una base de datos Oracle en caliente, sin pérdida de servicio, en modo rolling, que si falla cualquier cosa de forma completamente automática podré ir a modificarlo o a volver atrás en el tiempo. Esto tardará cuestión de minutos, una serie de minutos, en hacer esta tarea de actualización y de parcheado en caliente de la base de datos. De la misma forma, puedo hacer un deploy de una base de datos. Puedo llegar a hacer un provisioning de una base de datos y digo, oye, quiero hacer un provisioning de un Oracle RAC. Voy a hacer mejor de un Postgres. De un Postgres en alta disponibilidad. Postgres. Una instancia en alta disponibilidad. ¿Vale? Veamos. Un poco lento esto. Un segundo que cambie de... Estoy por wifi. Espero que no se haya caído. Por demo, pues voy a hacer voy a desplegar una instancia en AWS y en un clúster en on-prem, ¿vale? Selecciono un profile de red que ya tengo para este tipo de entornos, para el despliegue, ¿vale? Nosotros utilizamos Patroni para la alta disponibilidad. En el caso de Postgres, si desplegamos la tecnología de Postgres con el servicio de Database as a Service, Nutanix se encarga de dar el soporte de este Postgres que estamos desplegando. O sea, no habría que ir a ninguna comunidad para hacer nada. Es directamente Nutanix el que se encarga de hacer este soporte. Aquí lo que le tengo que decir es un profile de alta disponibilidad para trabajar, un computer profile, ¿vale? Pues, ¿qué servidores, qué tipo de servidores puedo utilizar? ¿Vale? Aquí directamente puedo utilizar un servidor de una capacidad determinada. Esta capacidad va a ser que voy a desplegar, cada servidor va a tener 4 virtual CPUs, 4 cores y 64 GB de memoria. ¿Vale? Esto ya lo tenía predefinido en esos profiles. ¿Vale? Si quiero el public key que voy a utilizar para el entorno y dónde voy a desplegar estos servidores. Pues mira, quiero que los 2 servidores principales estén en el clúster de Nutanix en on-prem y otro quiero que esté directamente en la cloud. Directamente puedo decirle el patrón en cluster, por ejemplo, ¿vale? Quiero que además me lo cree en alta disponibilidad para que ese servidor de patrón y de ese proxy server automáticamente me balancee toda la carga de trabajo, ¿vale? El servidor donde quiero que esté,
los dos voy a hacer que los dos estén en on-prem, aunque cada uno lo podría tener en un sitio. Y esto me va a desplegar 3 servidores con esas características, dos en on-prem, uno va a ser el primario y los otros van a ser out of failover, y voy a tener toda la configuración con una réplica síncrona entre estos servidores, ¿vale? El nombre de la instancia de Postgres. La capacidad que va a tener esta base de datos. Yo, si hubiera sido un DBA server, tendría que haber ido al departamento de almacenamiento, haberles pedido que me desplegaran una SLUN para poder asociar a cada uno de estos servidores. Aquí realmente lo que me preocupa es de la capacidad. Nutanix va a hacer el deploy de estos discos acorde a las best practices de cada uno de los engines de base de datos. O sea que no vamos a necesitar tener que haber definido previamente estos volúmenes. Simplemente lo que le voy a tener que decir es la capacidad que quiero dedicarle. Pues en este caso quiero que sea 2 teras y automáticamente Nutanix se va a encargar de hacer la distribución tanto en AWS como en on-prem de esos volúmenes para obtener el máximo rendimiento. O sea, no me tengo que preocupar absolutamente por nada en ese sentido, ¿vale? El parámetro de base de datos que voy a utilizar, pues es un fichero donde le pondré todos los parámetros de Postgres, ¿vale? La contraseña que quiero. Si quiero hacer comandos de pre y post command, pues automáticamente poder gestionarlo de una forma sencilla. Toda la opción de lo que es el Time Machine, cómo quiero guardar, cuántas copias de seguridad quiero aplicar para el entorno. En este caso estoy aplicando un SLA de multi que me va a guardar, me va a hacer un snapshot diario y me lo va a guardar durante cada 12 días. Esto lo puedo ajustar a las necesidades. Y además me va a enviar una copia a AWS, a este servidor, y me va a tener las mismas copias en el entorno de on-prem, de ese servidor que se llama, en ese clúster que se llama TomHub. Si quisiera hacer análisis de costes y asignación a diferentes departamentos, tenerlo perfectamente controlado. Y si quiera, por supuesto, gestionarlo de forma por línea de comandos o integrarlo con un ServiceNow o con cualquier otra aplicación para hacer el desarrollo en vez de hacer el despliegue en vez de desde un entorno gráfico, desde línea de comandos, pues poder hacerlo de una forma sencilla. Y en cuestión de estos minutos acabo de generar una base de datos de Postgres en alta disponibilidad desplegada entre on-prem y la cloud, pues en cuestión de minutos. O sea que realmente esto es lo que podemos hacer no solamente con esta base de datos, lo podemos hacer con SQL, lo podemos hacer con RAC, lo podemos hacer con diferentes entornos y gestionarlo de una forma completamente diferencial a lo que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? ¿Qué ocurre cuando realmente pues, viene una campaña de marketing y lo que quiero hacer, oye, está mi base de datos principal, ¿vale? Realmente me interesa hacer una copia de la base de datos o porque he tenido una corrupción o porque quiero que el departamento de desarrollo de forma completamente utilizando los datos de la base de datos central hagan una campaña y veamos la potencia siempre sin afectar a la base de datos principal. Pues aquí, como había establecido un SLA de snapshot en todo lo que está en verde, podría recuperar en cualquier momento del tiempo. O sea, si aquí he tenido una corrupción lógica, me puedo ir a un intervalo anterior y hacer el restore de esa base de datos en ese momento del tiempo. Si lo que quiero hacer es un restore de la base, crear una instancia para que el equipo de desarrollo automáticamente se ponga a trabajar con ella, pues en este momento del tiempo voy a recrear esa base de datos de forma completamente sencilla. Me lo podría hacer, cargarlo sobre un servidor existente o crear un nuevo servidor. En este caso lo voy a crear sobre un nuevo servidor. Le voy a decir que como esto es para que lo utilicen la gente de desarrollo, pues que tenga menos recursos que lo que estaba necesitando, ¿no? ¿Vale? El profile que voy a utilizar para recrear esta base de datos, ¿vale? Si quiero hacer un refresco de los datos de esa base de datos, la estoy copiando ahora, pero quiero que todos los días a las 12 de la noche automáticamente me haga un refresh para que el equipo de desarrollo trabaje con datos frescos y que, pues, que realmente pueda reutilizarlo acorde a las necesidades que quieran ellos utilizar, ¿vale?
Esto es... ¿vale? Centro de costes, el API equivalente y el clonar esa base de datos. Este es el tiempo que hemos tardado en recrear una base de datos de producción para un equipo de desarrollo. El mismo tiempo podría haber hecho para hacer un restore de esa base de datos, ¿vale? Esta tarea, pues, en cuestión de minutos, pues también habrá acabado y me permitirá trabajar de una forma completamente diferente. Como veis aquí, para nosotros es importante, pues, la gestión de todo este entorno, porque realmente aquí estamos ahorrando muchas capacidades de gestión de una forma sin igual. O sea, para hacer lo que yo estoy haciendo con una herramienta multibase de datos, de tener lo que es el poder del copy data management, de poder hacer el provisioning, no hay una herramienta igual en el mercado. O sea que es una solución potente, robusta y lógicamente que nos permite, pues, darle o proponer a los clientes que tengan un servicio de base de datos con independencia del engine que tienen. Si no tienen ahora, muchos clientes están empezando a trabajar con Mongo, con Postgres, tienen mucho SQL, pero realmente esta potencia es bastante interesante a la hora de trabajar con los clientes. Realmente también, pues, por lo que podemos y lo que somos capaces de hacer es podemos saber exactamente las copias que tiene cada cliente, la mejora de capacidad que le está produciendo a cada cliente. O sea que podemos tener diferentes copias de seguridad distribuidas a lo largo de los diferentes clústeres que conforman todo el entramado de Nutanix. O sea que realmente vamos a saber cuántos clones tenemos, dónde están, si puedo recuperar, y esto desde el punto de vista de disaster recovery y de solución de backup, pues lógicamente es bastante atractivo. Este tipo de soluciones solucionan y ahorran muchísimo espacio de almacenamiento y normalmente muchísimo espacio de almacenamiento caro, ¿no? Porque es base de datos, cuando nos piden discos a los administradores para gestionar una base de datos, pues lógicamente nos exigen y nos piden que realmente tengamos almacenamiento del tipo pata negra, ¿no? Aquí realmente, pues lógicamente vamos a ver unos ahorros diferenciales que en función del tamaño de la base de datos puede ser bastante interesantes y atractivos para los clientes. Y manteniendo, eso sí, el número de clones acorde a ese SLA que estoy estableciendo para los diferentes tipos de base de datos, ¿no? Para cada entorno yo voy a generar un SLA que va a tener diferentes periodos de retención acorde de las necesidades de mi compañía. Como veis, yo me enrollo mucho y yo creo que hasta ahora hemos visto lo que es una pincelada rápida de lo que es la potencia de una herramienta de estas características. Pues mira, ya la base de datos, el parcheado de la base de datos en caliente ya se ha realizado, ¿vale? Como hemos visto antes. Ha tardado 11 minutos y 16 segundos en hacer una actualización de un Oracle Rack 19C. Podéis preguntar o ir a buscar cuánto tiempo tardaría un DBA normal en entrar en las 3 máquinas que he actualizado yo, en lanzar el parcheado, verificar que todo está bien. Aquí realmente, pues, todo ese trabajo lo ha ido haciendo de forma completamente planificada y progresiva, garantizando la seguridad de todos los entornos. Si hubiera fallado, podría haber hecho un rollback y haber vuelto atrás en el momento del tiempo que hubiera sido necesario. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Por ahora todo bien. ¿Todo bien? Jesús, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Por lo menos no hay dudas. Bueno, pues yo creo que estoy en tiempo, ¿vale? O sea que Sobradamente. realmente era la parte de preguntas y respuestas, o sea que podemos abrir ese canal y que podáis hacer todo ese tipo de preguntas acorde a vuestras necesidades. Estupendo, Jesús. Pues Jesús ha dicho, o sea que si hay alguna persona que esté interesada en realizar alguna pregunta y demás, que por favor levante la mano, le daremos voz con el micro, sí, para que pueda
para que pueda hablar y adelante, que no os cortéis, que para eso está Jesús aquí, para intentar solventar todas las dudas que podáis tener respecto al servicio de base de datos de Nutanix. La verdad que mientras que la gente se anima, es un servicio que permite a los clientes un antes y un después en la gestión de la base de datos, ¿no? Porque cuando estamos hablando de gestionar un servicio de base de datos, solamente lo que es un provisioning de una base de datos, para muchas organizaciones es un dolor de cabeza, ¿no? En gestionarlo. Y aquí realmente, si os fijáis, en este servicio no hemos visto nada de infraestructura. La infraestructura son los clústeres que ya existen, en los cuales de forma completamente automatizada vamos a hacer la gestión y la seguridad de esos clústeres. O sea que se van a automatizar, se van a actualizar de la misma manera que he actualizado las bases de datos. Realmente no me voy a tener que preocupar por nuevos parches o fallos de seguridad que pueda tener el entorno. Pues hay una nueva versión de BIOS para garantizar que el fallo de seguridad no me preocupa. O hay un nuevo firmware del HBA porque puede haber una pérdida de datos, porque el disco de Samsung que va montado en ese servidor, pues bajo determinadas circunstancias puede tener pérdida de datos. Y eso ocurre todos los días. O sea, es que cuando si estáis acostumbrados a la gestión o vuestros clientes se preocupan por ese tipo de situaciones, pues realmente para nosotros, de la misma forma que lo hemos visto aquí, que actualizamos un parche y parcheamos una base de datos, por muy compleja que esta pueda ser, lo hacemos de la misma manera para las infraestructuras. No solamente para nuestro software, no solamente para nuestro hipervisor, lo hacemos también para otros hipervisores, los actualizamos en caliente. Si hay que actualizar un VMware o un Hyper-V, lo actualizamos si está montado sobre nuestra plataforma Nutanix. Eso lo actualizamos de la misma manera que estamos actualizando toda la capa de servidores, toda la capa de firmware que tenga el cliente. Y lógicamente esto es robusto, porque cuando hay graves ataques en la seguridad de los clientes, que cada día por suerte se están preocupando más, y realmente cuando ven las noticias y hay un nuevo ataque, automáticamente están llamando a todos los proveedores: oye, necesito actualizar, qué importancia tiene este fallo de seguridad, cómo lo abordáis. Para Nutanix esto es bastante sencillo, ¿no? Y simplemente lo que hay que hacer es update, que son automatizados, como hemos visto aquí, que se integran con el Lifecycle Management de una forma sencilla, y que somos capaces de permitir hacer esas actualizaciones en caliente, garantizando lo que es, para mí, lo que es lo más importante: el compliance y la seguridad, ¿no? Que nadie pueda luego venirnos y decirnos: oye, es que para hacer esto, para hacer una actualización de un simple hipervisor, necesito pues una semana de trabajo con jefatura de proyecto y gestionándolo todo. Simplemente poder aplicarlo. A mí me parece particularmente, o sea, lo que hemos visto me alucina realmente el tema de la simplificación de la gestión de las bases de datos que logra Nutanix. Para mí realmente es algo bueno, como mínimo notable, ¿no? O sea, es algo que está súper bien. Pero mi duda principal está aquí. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, Jesús. Es que la parte que quizá vea yo particularmente menos clara es que creo que es un producto, así como cuando hablamos de otras partes o otras soluciones de Nutanix, vemos que son productos. Por ejemplo, si hablamos de NCI, ¿no? Es la parte más básica de infraestructura, que es algo que sí que puede aplicar prácticamente a cualquier cliente, o la parte de gestión multicloud también, ¿no? Porque cada vez hay más personas que buscan la solución de cloud privado o de cloud híbrido. Con la solución de base de datos, yo el problema principal que veo igual es mi opinión, Jesús, y me gustaría que habláramos sobre esto. Es que creo que es un producto que desgraciadamente pues no está orientado para todo el mundo, porque sí es verdad que todo el mundo tiene bases de datos, pero quizá no tenga la cantidad de bases de datos en su infraestructura como para poder sacarle partido a esta solución. Es decir, no sé si en tu experiencia, Jesús, dices: no, es que yo trabajo con pequeñas y medianas empresas y utilizan o promovemos este tipo de solución porque, como tú has dicho,
dicho, o sea, basta con tener un Oracle RAC para sacarle, pues para ver las ventajas en ahorro de tiempo, en ahorro de costes, etcétera, etcétera, o realmente es un producto de Nutanix más orientado a la gran empresa. No, es un producto orientado al, hombre, lógicamente tiene que ser clientes que tengan base de datos, ¿no? Pero cada día todos los clientes tienen base de datos y todos Correcto. los clientes están sufriendo por extorsiones de modos de licenciamiento de diferentes fabricantes o están planteando otro tipo de soluciones que realmente les den una agilidad sin igual pues a la hora de hablar de base de datos, ¿no? Gente que está pensando en Mongo, que está pensando en Postgres y que actualmente tienen sus bases de datos, ¿no? Si pensamos un cliente monofabricante, pues mira, yo solamente tengo SQL Server. ¿Cuán de atractivo es gestionar SQL Server con una solución de estas características? Pues seguramente solamente con el Copy Data Management, con tener la capacidad de poder hacer restores para campañas y para poder maximizar y potenciar toda el área de innovación, pues con eso y con los ahorros que podemos producir desde el punto de vista del backup y de lo que es el almacenamiento que están consumiendo, posiblemente los números puedan salir de manera sencilla. O sea que si eres un cliente grande tendrás cientos de cores y tendrás que pagar por cientos de cores, y si eres un cliente pequeño pues tendrás uno o dos cores, pagarás por uno o dos cores y estará embebido dentro de tu solución. O sea, si vas a decirme tengo 2 instancias de base de datos y voy a montar una infraestructura Nutanix solamente para la parte de base de datos, pues seguramente no salga, ¿no? Pero si ya soy un usuario de Nutanix y quiero iniciar el servicio de base de datos, lo puedo hacer. O estoy con un entorno, tengo una visión de mis oracles ahora mismo, tengo un planteamiento para cambiarlos a Postgres a lo largo de los próximos años, pues es un estudio que se puede realizar y que se puede plantear, ¿no? O sea que todo ese tipo de soluciones para mí, restringirlo, pues lógicamente, clientes muy pequeños que tengan un clúster muy pequeño, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿no? Pero clientes medianos ya sí que puede empezar a tener sentido para ellos. Perfecto, Jesús. Pues gracias por la respuesta, Jesús. Por ahora, pues nadie parece haberse animado a hacer ninguna pregunta, o sea que si quieres lo dejamos ya aquí por hoy. Y simplemente darte las gracias, Jesús, por haber participado en esta sesión y habernos aclarado y demostrado cómo Nutanix puede simplificar toda la parte de gestión de bases de datos. Y simplemente acabar recordando que el viernes que viene llevaremos a cabo la última de las sesiones de la mano de Nutanix, donde hablaremos cómo simplificar los entornos de VDI con Nutanix. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Venga, Hasta a ahora. pasar buen fin de semana para todos. Igualmente, adiós. Saludos.